Hola, soy Mauricio José Schwartz y esta es el Ahora Música del Rey va Desnudo de nuestro canal, donde hacemos tantas cosas distintas, pero esta es una de las que más me gusta sin duda alguna, que es compartir música. Y el día de hoy tenemos, ya los puedo invitar a que se suscriban, a que le den me gusta, a que se hagan nuestros Patreons, todo lo que es de cajón en estos casos. Pero lo que hoy tenemos me parece una verdadera joya. Deep Purple, un grupo que lleva toda la vida allí, toda la vida desde los años 60, con éxitos tan brutales como Smoke on the Water o tan muchas veces escondidos, pero siempre importantes como Child in Time, que parece una de las grandes canciones largas que se hicieron respecto de la Guerra Fría en la que vivimos. La canción es de 1970, yo tenía 15 años y todos estábamos muy conscientes de que cada día podía ser el último por si algún loco en la Unión Soviética o en los Estados Unidos decidía emprender la guerra nuclear. Y Child in Time es una de las grandes canciones escritas con esa temática. Ya estaban en Child in Time, cuando grabaron Child in Time en 1970, ya estaban tres de los integrantes que vamos a escuchar ahora: el bajista Glover, Ian Gillan, el cantante, y el jefe Ian Pace, el magnífico baterista de Deep Purple, que es uno de los grandes de la batería. Y siguen juntos tantos años después de todo este tiempo, después de todos estos años de separarse y de volverse a encontrar, y acaban de sacar, o están por sacar, no es cierto, todavía no sale, disco. Ya comentamos Portable Door, la puerta portátil, el primer sencillo de ese disco, hace unas semanas, y ahora sacaron el nuevo sencillo, y yo quedé absolutamente fascinado musical y letrísticamente. Entonces, pues de eso se trata, y vamos a escuchar a Deep Purple, y vamos a escuchar su canción Pictures of You, imágenes de ti, o fotografías de ti, o videos de ti. Pictures puede tener todas estas, o películas de ti, puede tener todas estas acepciones en inglés, depende del contexto, y como no hay contexto en el título, pues usted elija cuál le gusta más. Yo sé más o menos por cuál iría yo, y es la de imágenes de ti. Y adelanto, porque vamos a verlo antes. Como siempre saben ustedes, tenemos aquí abajo en la descripción del video, tanto para nuestra gente de Patreon como para la gente de YouTube, que lo verá 1 o 2 o 3 semanas después, la letra en inglés y la letra en español. La letra fundamentalmente se refiere a una persona que es distinta en la imagen que se crea de sí misma, la imagen de ti y la realidad. Que hay que creerle a la cámara, que hay que creerle a la cámara fotográfica o a la cámara de video, pero que son imágenes demasiado buenas para ser ciertas, y esto lo repite en el coro constantemente la canción, y cómo se entrega uno a esa imagen, a ese crearse una imagen, o a ese ser fiel a la fotografía, aunque sea, o ese presentarse como una fotografía, aunque la fotografía sea photoshopeada, o a estas alturas del partido ya pasada por inteligencia artificial. Pero la persona verdadera a veces queda oculta atrás de la imagen, y esto se puede referir, por supuesto, a imágenes fotográficas o imágenes de video, este influencer con 25 filtros que de pronto se nos presenta como una persona que no es, o se puede interpretar también, si usted quiere, si usted lo prefiere, como la imagen que creamos de nosotros mismos en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, ante nuestra familia, y que muchas veces no es el verdadero nosotros mismos, ¿no? Y quizás lo que tengamos es que lograr que se muestre el verdadero nosotros. Son las opciones que me da la letra. Quiero dejarla de lado para centrarnos en la música, porque la música parece que está contando otra cosa, parece que está contando algo un poco más romántico y amable que la crítica que dice en un momento dado. Disculpan por preguntar, pero no puedo evitar decir lo que tienes allí, el precio que estás pagando a la luz del día, lo que veo no me parece mejor. Es decir, la imagen finalmente no me parece mejor que la persona real, que eres tú, porque al final evidentemente está hablando con otra persona a quien le está señalando, pero al final se aparece esa persona realmente y dice: mira, el tú verdadero mostrándose en tu cara, con el cabello volando libre por todos lados. Eso es, pues, la letra.
Esto es una maravilla de canción y quiero que la disfruten. Yo ya reconozco, ya la oí, esto no es una reacción. En el momento en que salió, yo estaba oyéndola, soy un absoluto enamorado de Deep Purple, de la voz de Ian Gillan y por supuesto, y lo he dicho muchas veces, de la batería de Ian Pace. En este caso tiene, desde el año 2000 está ya, o desde el 2002 está Dan Airy tocando los teclados. El otro día me equivoqué, dije que era el sonido Wurlitzer, no, me equivoqué de marca. Estamos hablando de un órgano Hammond, que era el que usaba Jon Lord, el fundador, el tecladista fundador de Deep Purple y autor, entre otras cosas, del concierto para grupo y orquesta, que es la otra gran maravilla de Deep Purple. Y está Simon McBride, que desde hace solo 2 años es el nuevo guitarrista de Deep Purple. Así que tenemos un grupo de 5, de los cuales uno es relativamente nuevo, tiene 2 años, otro que ya lleva 20 años con la banda, y 3, no de los originales, porque ni siquiera Ian Gillan era el cantante original, el único de la banda original creo que es Ian Pace, que está desde 1968, porque Roger Glover está desde el 69, pero la banda en su formación histórica es la de 1970, y hay 3 de los originales. Y esto, decíamos, pues, es Pictures of You. Por favor. Ian Pace tiene una característica como baterista que siempre me ha gustado y en Child in Time se nota muchísimo. Puede tocar lo que usted quiera, toca lo que se necesita. Y en esta introducción que finalmente presenta el tema musical de la canción, tiene 3 momentos en los que acentúa, porque luego se va a retirar como debe hacerlo para darle paso, por supuesto, a lo más importante de la canción a partir del momento que se empieza a cantar, que es la letra y a Ian Gillan. Pero vean, oigan esto, por favor. Y el fill de cierre. I'm picking up a new vibe. It's nothing too much. Antenna says I may be losing my touch. I'm hanging around a beehive. I'm feeling the buzz. It's hard to explain. Let's say it's simply because working at night, you're looking so fine in the cool amber light. You're running with a new mob, working the crowd. The final result should make you proud. Forgive me asking, I can't help saying, but what you got there, the price you're paying in the light of day. Hace poco hablaba con gente, en nuestro streaming de los jueves, que se habla mucho de música, lógicamente, sobre el tema de las edades. Ian Gillan tiene 78 años.
se acostumbra a que los ancianos tengan una vocecita, y hay una forma de imitar a la gente mayor. Yo soy gente mayor, cuidado, a la gente mayor, pero luego oyes a Tom Jones, que tiene más de 80 años, cantando en la ceremonia conmemorativa del desembarco de Normandía el 6 de junio de este año, de 2024. 80 años del desembarco. Y oyes a Tom Jones y sigue teniendo esa enorme voz. Si sigues cantando, si no te rindes a la edad, si sigues siendo tú y no te empiezas a creer que ya eres otro porque cumpliste unos cuantos años más, que es absolutamente episódico, sigues cantando. Lo que está cantando Ian Gillan es tremendo, es difícil. Vocalmente es difícil, independientemente de la enorme capacidad que tiene para transmitir emoción. Yo les invito a que vean la grabación de Child in Time en vivo de Ian Gillan de 1970, que obviamente no tiene las capacidades vocales que tenía en aquel entonces, pero tiene otras que le permiten hacer esto. Cada quien está perfectamente en su papel, es un grupo en el mínimo de cuatro instrumentos, bajo, guitarra y el teclado, el bajo bajo y batería llevando el ritmo, y la guitarra y el teclado haciendo la cuestión armónico-melódica, y una voz. Es un grupo muy reducido para el sonido que tienen, pero fíjense ustedes cómo cada pausa entre una línea y otra se hace algo que empuja la canción hacia adelante, o hay un acorde o un juego del teclado, o hay un movimiento de la guitarra, o hay una introducción de la batería que dice y ahora te toca a ti, porque más que hacer rellenos, muchas veces lo que hace Pace es tomar la canción y decir y ahora vas tú, como si le pasara el balón al guitarrista, o al tecladista, o al cantante. Voy a regresar un poco para que lo tratemos de apreciar juntos. Ahora toma tú. El solo de guitarra tiene una característica, no sé, creo que es un pedal de efectos que te crea una octava. O sea, tú tocas una nota en la guitarra y te la hace una octava arriba o una octava abajo, no me acuerdo, o ambas, o tiene ambas posibilidades, que le da esa riqueza que de otra manera se necesita. Para eso se necesita tocar dos guitarras, tener dos guitarras en el escenario. Es el tipo de solo que hacía, por ejemplo, Eagles en Hotel California, porque hay dos guitarras tocando, eso sí, con una precisión
increíble para no ir ni antes ni después que el otro, sino que parezca que es un solo instrumento. Pero me gusta mucho el solo de guitarra, es delicado, casi te invita a meditar sobre lo que ha cantado, pues, Ian Gillan. En este caso está mucho más contenido el teclado. Si ustedes van a ver el comentario que hicimos, o el vídeo directo, por supuesto, de Portable Door, el solo es precisamente para el teclado. Pero me encanta. Ahora, una característica importante siempre es que la canción no sea plana, sino que tenga altos y bajos, que sube, que fluya y que mantenga tu interés musical, no solamente letrístico. Y vean ustedes cómo bajan aquí. A todo. El nuevo álbum, el 13 de julio, igual a uno, Deep Purple. Este final, además de Ian Pace, a mí me recuerda mucho a Child in Time, porque él suele usar lo que se llama esta parte central de los címbalos o de los platillos, que se llama la campana, lo que está levantado en el centro, y que tiene este sonido muy dulce, que él usa maravillosamente en Child in Time, y me recuerda esa sutileza con la que es capaz de tocar en Child in Time. La guitarra del final, este sonido que parece de un órgano, es la guitarra. Y la guitarra muy bien tocada con un tono espectacular, delicioso, que conversa maravillosamente con el teclado que está llevándote hacia abajo todo simplemente. En vez de terminar arriba, que es lo que algunos creen que siempre hay que hacer, terminar abajo, terminar sin llegar a hacer el fade out, que es el recurso de los vagos que no saben escribir finales. Un final excelentemente bien escrito, que te metes. A mí me parece una canción magistral por todos lados, en lo instrumental, en la composición, en la letra, en la interpretación de todos y cada uno de ellos. Y me llena de enorme gusto que Deep Purple haga un nuevo disco. Porque los nuevos discos, ya no son discos, o todavía son discos, o vuelven a ser discos ahora con el vinilo. Los álbumes son la vida de la música. No es humano que estés tocando la música de los años 70 en 2024 y no tengas nada nuevo que ofrecer. Gracias, ya lo oí cuando era el momento, cuando escribiste eso en su momento, ya lo oí, lo adoro. Me encanta Child in Time, me encanta Smoke on the Water, me encanta el concierto para grupo y orquesta, que ocasionalmente lo vuelvo a oír, pero dame algo nuevo. Y Deep Purple lo hace, Jethro Tull lo hace, que en noviembre voy a estar viendo a Jethro Tull finalmente, que viene aquí a Gijón. Ian Anderson ya no viene desafortunadamente con Martin Barre, que es para mí la otra parte fundamental de Jethro Tull como banda. Pero bueno, voy a ver a Ian Anderson, que acaba de sacar un disco. Es decir, no te puedes agotar en lo que fuiste. Si tu momento culminante en la vida fue cuando tenías 25, 30 años, estás frito. Denme nueva música. Yo les pido a todas estas bandas, y les agradezco a todas estas bandas enormemente, que nos den nueva música. Que es la nueva música que no es solo para los que somos más o menos de su cuerda, o los que los oímos cuando éramos jóvenes. Es la música para la gente de hoy, y por eso
tienes a Metallica o a Pearl Jam entre los 10 primeros de Billboard de esta semana, del rock mainstream, del rock de corriente principal de esta semana. Tienes en octavo lugar a Pearl Jam, tienes en décimo lugar a Metallica, y tienes en noveno lugar un grupo tan joven como The Warren, que mucha gente sabe que es uno de mis favoritos, y el que no lo sabe, pues que se entere que es uno de mis grupos favoritos. Dame música nueva. Yo espero, y vamos a verlo, que esta canción entre pronto en Billboard, en los primeros 10 escuchados en la radio, porque tiene muchísimo que dar. Yo los invito a que la escuchen sin mis interrupciones y sin mis comentarios a veces no muy afortunados, y que disfruten el vídeo. Por mi parte es lo último. Nos vemos la próxima.